Bueno, esta mañana vamos a hablar acerca de testigos con su poder. El mensaje tiene que ver con testigos con su poder, es el título, y la meta es que todos nos demos cuenta de la profunda necesidad que tenemos del poder del Espíritu Santo para ser testigos de Jesucristo y de cómo Dios nos ha dejado aquí en la tierra como sus testigos. Pero que este testimonio no es posible si no es con el poder del Espíritu Santo. Entonces eso es lo que tenemos como propósito con este mensaje. El texto, hermanos, que vamos a estudiar está en Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. Les pido si se ponen de pie al tener el texto para leerlo todos de pie y luego vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Vamos a orar. Padre celestial, que tengamos una correcta visión del cielo, de la tierra, de tus planes. Que tengamos una correcta visión de la misión que tú nos has dejado y de los elementos básicos, Señor, que nos llevarán al cumplimiento de esta misión. Por favor, guíanos esta mañana, ilumínanos con el poder del Espíritu Santo. Ilumínanos, Señor, que podamos ser transformados para hacer tu voluntad aquí en la tierra. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Los Hechos es un material histórico. La semana pasada el tema fue acerca de que es un tratado, y cuando dice un tratado es porque el primer libro escrito por Lucas es el Evangelio, en el cual habla de las cosas que Jesús comenzó a hacer. Y este libro, los Hechos, es el segundo tratado en donde Lucas continúa diciendo lo que ya Jesús estaba haciendo después de haber partido. Estos primeros versículos nos ubican en cuanto a es como un puente entre el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Jesús en la tierra, Jesús ministrando y Jesús ya glorificado, que seguía ministrando, pero aquí nos ubica cómo es esto. Entonces es histórico porque Lucas es un investigador, investiga todo lo relacionado con lo que es Jesús y sus discípulos, y luego lo pone por escrito. En varios de lo que él escribe, él participó directamente. En otros, él tuvo que preguntar e investigar. Un médico gentil, no del pueblo de Israel, digamos, en lo natural. Y por eso entonces podemos decir de que por estas diferentes características, lo que estamos leyendo es un documento histórico. Pero toda historia se cuenta con un propósito. Toda historia se cuenta con un propósito. Entonces hay una meta que tiene Lucas al escribir el libro de los Hechos. Descubrir esa meta nos da claridad de cómo lo vamos a leer el libro. Por lo menos dos cosas se pueden decir en cuanto a la meta que tiene Lucas al escribir este libro de los Hechos, este tratado histórico. En primer lugar, él quiere sacar a luz, dar a conocer a todas las gentes de cómo un grupo pequeño de discípulos, casi ignorados por todo el imperio, se convierte de un grupo pequeño en un movimiento, llamémosle mundial, donde se alcanza hasta la capital del imperio, que es Roma,
Y quiere también decir de cómo ese grupo ya no es un grupo judío, ni es una secta judía, sino que es un grupo independiente. Por supuesto, hay una continuidad entre el judaísmo y entre el cristianismo, pero no es lo mismo. Él quiere dar a conocer de que no es una secta de los judíos como muchos pensaban en aquel entonces, que los cristianos eran una secta de los judíos. Él quiere explicar a todo mundo de que este es un movimiento que va aparte y que es tan grande que llega hasta Roma. Digamos que ese es uno de los propósitos que él tiene al escribir este libro. Pero también el segundo propósito importantísimo, quizás un poco más, llamémosle, teológico desde el punto de vista del plan de Dios, es ¿qué era lo que los hizo crecer a ellos, a hacerse un movimiento tan grande? ¿Qué elemento principal tenía ese movimiento? Él quiere dar a conocer que es el poder del Espíritu Santo el que impulsó todo ese movimiento, que no es por otra razón, sino por el poder del Espíritu Santo. Quiere dar a conocer que no es la inversión económica, que no es otra cosa más que el poder del Espíritu Santo el que les dio ese crecimiento. De manera que él, por eso, en el libro de los Hechos aparece muchas veces mencionado o le es atribuido diferentes tipos de obras al Espíritu Santo. Son los hechos de los apóstoles, pero energizados, empoderados por el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que él va a dar a conocer en todo esto. Claro, esto se convierte en testimonio para la iglesia de todos los siglos, para nosotros en este siglo XXI, de que no podemos, hermanos, atribuir que la obra no despega, no se desarrolla por falta de recursos económicos, sino que tenemos que ir a leer esto y darnos cuenta que lo que hace falta muchas veces es el poder del Espíritu, ese poder que se manifestó en los primeros cristianos, aquella primera generación de creyentes, ¿verdad? Desde el año 30 en adelante, después de que Jesús muere, resucita, asciende a los cielos, esa generación de creyentes que hicieron que todo el mundo hasta donde ellos lograban llegar, querían alcanzarlo y lograron alcanzar por lo menos hasta donde ellos tenían la capacidad de ver. Así que eso es el propósito de este libro. Ahora, la pregunta que para este mensaje que vamos a responder es, ¿cuáles son, hermanos, los elementos o los factores decisivos para el crecimiento milagroso narrado en los Hechos? ¿Cuáles son los factores? ¿Qué factores, además de, por supuesto, el central del que acabo de mencionar y que lo vamos a mencionar, pero cuáles son los factores que fueron decisivos para que pudiera desarrollar aquel grupo de discípulos un movimiento tan fuerte, tan grande? ¿Cuáles son esos factores? ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué escribió Lucas? ¿Cómo él lo vio? Veámoslo ahora en los versículos que hemos leído ya. En primer lugar, el primer factor que voy a mencionar es el siguiente: una comprensión clara de su relación, la relación de los discípulos con el reino de Dios e Israel. Reino de Dios e Israel. Ellos tenían una comprensión clara de su relación con el reino de Dios y con Israel. Sabían cómo ellos como discípulos se relacionaban con el reino y también con Israel. Para ellos les fue una definición que les ayudó a tomar su propia identidad. Por eso Lucas escribe, porque no podían estar ellos como pegados a los judíos, sino que les escribe que ellos pueden recibir a los israelitas, pero no son israelitas, sino que esto es algo más grande que eso. Esto es algo más grande. Entonces tienen que tener una identidad clara. Y entonces definían su relación con el reino. Veamos esa pregunta en el versículo 6 que le dicen los discípulos a Jesús. Le dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Eso de restaurar el reino a Israel es una pregunta muy importante porque tiene que ver con la historia de Dios. Dios había prometido a Israel que iban a ser los herederos del reino, que iban a reinar en la tierra. Dios le había prometido que el poder de Él se iba a manifestar a través de ellos.
Ya habían tenido testimonios en el Antiguo Testamento de eso. Por eso ellos preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel? Pero ¿por qué restaurarás? Bueno, veamos unas cosas aquí importantes, dos cosas importantes. Primero, que el reino es un don. Esto nos revela que el reino es un regalo, es un don. El reino yo no lo construyo en mis fuerzas. El reino no puede ser construido por fuerzas humanas. Es un don, es un regalo de Dios. Por eso leemos en el pasaje de Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Jesús está hablando a su grupo de pacto, está hablando a sus discípulos, y le dice, no teman, porque dice en los versículos anteriores, todas las naciones andan en búsqueda de qué comer, de qué vestir, de todo lo que todos buscan. Entre ustedes no va a ser así. Entre ustedes van a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido, dice el Señor. Entonces dice, no teman por los recursos, no teman por todo eso, no teman, ordenen sus prioridades. La prioridad no son los recursos económicos, su vivienda, su comida. Por supuesto todos lo buscan, dice, pero entre ustedes no va a ser así. Ustedes tienen otro orden de prioridades. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Por lo tanto, Jesús está hablando a sus discípulos y le está ordenando la prioridad, pero le dice una cosa sorprendente a ese grupito de discípulos, pequeño grupo, no de gente intelectual ni de gente influyente en Israel. Le dice, no teman, al Padre le ha placido darles el reino a ustedes. Al Padre le ha placido darles el reino. Hermanos, a veces nos deslumbramos con los números grandes, pero no son los números grandes los que hacen impacto en naciones y en el mundo. Ha sido los grupos pequeños, manada pequeña, pequeño grupo de gente. No teman, desen cuenta lo que tienen entre manos, desen cuenta en qué los he involucrado. A mi Padre, a vuestro Padre Celestial le ha placido darles el reino. Ellos son impresionados con esa palabra, esa delegación, ese regalo. Así que el reino es un don. El reino no lo podemos nosotros elaborar ni construir. El reino es un regalo de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por esto? Eso significa que el reino, aquel reino que se manifestó en Israel con la gloria de Dios, que se manifestó Dios, esa característica que tiene el reino, que significa que Dios se manifiesta, que Dios está presente, que su gloria se hace accesible a la humanidad. Eso fue el Antiguo Testamento con Israel, pero ya no será así. Ahora es de ustedes el reino. Ahora en ustedes se manifestará el Padre. La gloria del Padre será manifestada en ustedes. Ustedes son los delegados del reino ahora. Ahora ustedes van a poder llevar adelante en todas las naciones. Cuando ya los envía Él, van a llevar el reino de Dios a todo lugar. Yo se los doy a ustedes, o el Padre se los da a ustedes. Entonces esto se convierte en un tremendo regalo, el reino de Dios. Y hermanos, el reino no se manifiesta porque nosotros lo manipulemos o lo deseemos. El reino se manifiesta por la gracia y la misericordia de Dios cuando Él lo da, cuando Él decide manifestarse. Por lo tanto, el reino es un don, pero también el reino como don también pide fruto el Señor y espera fruto. Hay fruto en el reino, el fruto del reino. El reino tiene que manifestar el fruto. Por eso en Mateo 21:43, Jesús le dijo a los líderes de Israel, por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El reino, la autoridad divina, la autoridad de manifestar el poder de Dios en la tierra. Ese reino, dice, va a ser quitado de ustedes. Eso significa que Dios puede quitar el reino. Dios puede detener toda su manifestación cuando así a Él le place, y otorgarlo a los que producen el fruto del reino. El fruto del reino, ¿qué era? De acuerdo a la escritura y el pasaje, era arrepentimiento, era recibir la obra de Dios, era recibir al enviado de Dios, era recibir la palabra de Dios. Eran las obras que Él esperaba. Pero los líderes no quisieron eso. Entonces dice el Señor, el reino les va a ser quitado a ustedes y le va a ser dado a la gente que produzca el fruto de tal reino. Y hermanos,
En esta hora quiero decirles tan importante que es el fruto. Diga conmigo, fruto. Fruto, hermano, ¿de qué sirve el decir que somos si no hay fruto? El fruto determina lo que somos. El fruto determina lo que somos, no lo que decimos que somos, sino el fruto que tenemos determina qué somos nosotros. Jesús lo dijo claramente, por sus frutos los conoceréis. El fruto dice que soy yo. Y hermanos y hermanas, es importante que en esta mañana, mientras usted está meditando en estos versículos, cuando Jesús dice, le está respondiendo la pregunta a los discípulos, el reino va a ser restaurado a Israel. ¿Cómo va a ser esta dinámica? Tú dijiste que nos había dado el reino, pero va a ser restaurado a Israel. ¿Cómo va a ser esto? Entonces Jesús está tratando de decirnos también a nosotros cuán importante es nuestro concepto y los frutos que tengamos del reino de Dios. El fruto del reino lo veremos dentro de un momento, veremos un poquito más, pero lo importante aquí es nada más decir que el reino puede ser quitado, así como es dado por el Señor, puede ser quitado. Él es soberano, Él da y Él quita. Ahora, Él dice a Israel, le preguntan los discípulos más bien, entonces Jesús les dice, no les toca a ustedes saber el tiempo, versículo 7, o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Aquí hay algo que ellos no podían saber en el momento. Vamos a hablar del misterio sobre Israel, que le fue revelado a Pablo en Romanos capítulo 11. Realmente es más que Romanos 11, ¿no? Es Romanos 9, 10 y 11. Ya en tiempo pasado hablamos de la epístola a los Romanos. Entonces voy a mencionar unos versículos nada más de Romanos ahorita. Romanos 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Le está escribiendo Pablo a los hermanos de Roma, muchos de ellos gentiles, la mayoría gentiles, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Para eso está escribiendo, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego, o también se puede traducir, y así todo Israel será salvo, como está escrito, de Sión vendrá el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Qué quiero decir ahora en este momento? Escuchen, hermanos, los discípulos tenían que entender su relación con el reino, pero también con Israel natural. Quizás para nosotros ya no es problema porque nosotros no tenemos esa dificultad en este momento, pero en aquel momento para ellos definir su identidad, definir quiénes eran con respecto al movimiento judío, que era el más conocido, era importantísimo para ellos. Entonces ellos tienen que definir qué pasa con Israel. ¿Va a volver a Israel a entrar en esto o este proyecto es sin Israel? Porque resulta que el Señor les está pidiendo que se vayan a Jerusalén. Entonces a ellos les dice el Señor, a ustedes no se preocupen por el tiempo, nada más hay algo que tienen que hacer, pero ahorita no es su preocupación esa, no estén pensando en esto, sino que les va en su momento, Dios sabe en el momento que va a dar esta verdad, y se la dio a Pablo. Le mostró a Pablo de qué se trataba el plan de Dios, el misterio sobre Israel. ¿Qué era el misterio, hermano? Escúchame el misterio. El misterio era este: Israel era el pueblo de Dios, pero viene Dios y lo endurece a Israel. Le endurece el corazón. ¿Para qué? Para que los gentiles, los que no eran israelitas, fueran salvos. Entonces los gentiles son salvos por endurecimiento del corazón de Israel. Vean usted qué cosa. Y Dios hace eso. Y dice, y lo hace por una razón, para que los gentiles bendecidos, ya los gentiles que en esa relación con el Padre bendecidos, hermanos animados y con esas convicciones, provoquen a celos a Israel para que Israel se convierta. Entonces quiere decir que la bendición de los gentiles se convierte en la provocación divina hacia Israel, para que Israel se vuelva hacia Él, para que se vuelvan a Cristo, para que crean en el Mesías, para que crean en Jesús, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Entonces, esta es la manera como Dios lo planeó. Dios planeó esta cosa y decimos, bueno, eso no sabemos ni por qué en aquel momento los judíos rechazaron el reino, no todos, porque habían muchos que se convirtieron. De hecho, miles se convirtieron en Jerusalén ante el primer mensaje del apóstol Pedro, pero hubo otros que estaban, las autoridades estaban rechazando totalmente el mensaje de Jesucristo. Así que este es un misterio.
de esta manera Israel será salvo. Solo de esta manera Israel será salvo. ¿Cómo? Cuando se vuelvan a Jesús el Cristo, provocados por la bendición de la iglesia, provocados por la manera como Dios está trabajando en la iglesia. Provocaría celos a mi pueblo con un pueblo que no era pueblo, había profetizado el Señor, el profeta Oseas lo había dicho. Por lo tanto, entonces, ellos no tienen que preocuparse ahora de Israel, tienen que vivir lo que Dios les va a dar, porque Dios va a tratar con Israel en su momento. Es lo que está diciéndoles aquí en el capítulo, en este versículo, 6 y 7, el Señor. Dios va a actuar con Israel. Quisiera nada más como una aplicación de esto decir, hermanos, dos cosas. Número uno, como una aplicación de esto, observemos el fruto que estamos dando. No nos contentemos con ser evangélicos. Observemos el fruto que estamos dando. Y decir, Señor, ¿qué fruto estoy dando, Señor? ¿Es el fruto del reino? Es importante eso. Y en segundo lugar, les quiero pedir que oremos por Israel natural. Que pidamos que se conviertan al Señor, a Jesús. Dios no tiene dos pueblos, tiene un solo pueblo, ¿no? Es su iglesia. Y ellos pueden ser parte de ese pueblo si se convierten a Jesús, porque nadie puede ser del pueblo de Dios si no está pegado a Jesús, si no es porque Jesús es la vid verdadera. Jesús es la vid verdadera, hermano. Y todo aquel que quiera tener la vida de Dios en él, tiene que estar pegado a Jesús. Sin Jesús no hay vida de Dios. Entonces tienen que venir a Cristo, ellos los judíos. Ellos no son pueblo de Dios. No son pueblo de Dios. No podemos engañarnos. Por eso todo el Nuevo Testamento testifica una y otra vez eso. Y no podemos nosotros decir otra cosa que lo que dice la palabra de Dios. Pero sí tenemos que orar por ellos para que ellos puedan, se le abran los ojos y que vean que Jesús de Nazaret es el Mesías que ellos han estado esperando y anhelando. Amén. Muy bien. Entonces, habiendo abordado ese tema, entonces Jesús les da la gran promesa. El versículo 8 que nos da, hermanos, el bosquejo de todo el libro de los Hechos. Como que si yo dijera, es el versículo que nos clarifica de qué se trata el libro de los Hechos, de qué vamos a ver, de qué vamos a leer y qué vamos a conocer. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En primer lugar, digamos que este poder es un poder espiritual. Es un poder espiritual. Digan conmigo, poder espiritual. Sí, es claro, debemos de entenderlo esto, porque puede ser que algunos estemos esperando poder económico, poder político para ver cambio en las naciones. Y algunos estén pensando, no, si tan solamente pudiéramos tener el poder político en este país, cambiaría todo. Pero ellos no estaban esperando eso, porque sabían que es un poder espiritual. Es un poder que no dependía del César, que no dependía de quién era el César. Era un poder que estaba sobre el pensamiento y las estrategias y los proyectos de César. Era un poder mayor que ese. Y por eso entonces ellos tienen que estar claros de qué se trata este poder. Es un poder espiritual. Es un poder que supera lo que es lo humano. Ahora quiero leer un pasaje, hermanos, 1 Corintios capítulo 2, para que vean cómo el apóstol Pablo trata de comunicar cómo es este poder. Vamos a ver algo de esto, este poder espiritual. Voy a leer 1 Corintios 2 del 1 al 5. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para predicaros el testimonio de Dios, o sea, llevar el evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino esté fundada ¿en qué, hermanos? En el poder de Dios. En el poder de Dios.
Quisiera decir, ¿verdad?, que un orador debe de estar mostrando seguridad mientras él predica. Y un orador no necesita, pues esto que dice aquí, ¿verdad?, aprender a temblar. Al contrario, debe estar tan seguro que pareciera que no tiene miedo a nada ni a nadie. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice: yo estaba con temblor y con mucha debilidad, con mucho temor. ¿Pero por qué ese temor? Cuando acabamos de leer en Lucas 12:32 que le dice Jesús a sus discípulos: no teman, manada pequeña, no teman. Y aquí Pablo tiene temor. Yo pienso que el temor es algo así como el colesterol, que hay colesterol bueno y hay colesterol malo. Algunos piensan que solo es malo, pero hay colesterol que es bueno. Todos necesitamos del colesterol bueno, el malo no lo queremos. ¿Ya se hizo usted exámenes, hermano? Entre paréntesis aquí, hay que ir. Dígame también, hermano Juan Manuel, vaya usted también, dígame a mí. Yo tengo que ir también. Así que hay un temor que es malo, que es el temor al hombre, temor al enemigo, temor al futuro, temor a la pobreza. Ese temor es malo, porque niega la fidelidad y el carácter de Dios. ¿Cuántos saben que no tenemos que tener temor a la pobreza? Porque nuestro Dios es suficientemente justo, bueno y rico para darnos todas las cosas necesarias para la vida, para nosotros y para nuestra descendencia. ¿Dicen amén a eso? El temor ese es malo, pero hay un temor que es bueno, el temor a Dios. El temor a Dios es bueno. El temor a la palabra de Dios es bueno. Isaías dice que Él va a estar con el que tiembla con la palabra, tiembla ante la palabra de Dios. A veces yo me he sorprendido a mí mismo y le digo: Señor, perdóname. A veces me siento tan seguro que como que agarro la Biblia y perdóname, Señor, esto no es, ya no es tuyo. Yo como que soy el gran experto. Cuando la palabra siempre tiene que ser algo viviente que me habla, que toca mi vida, que me transforma. Porque si la palabra no me habla a mí y yo solo uso la palabra para ustedes, estoy en problemas serios y graves. Esta palabra tiene que hablarme a mí. Por eso Pablo decía: estaba con debilidad y temor, porque lo que estoy hablando es la palabra de Dios. Yo no estoy dando discursos humanos, inteligentes, sino que estoy hablando la palabra de Dios. Es lo que Pablo sentía en su alma, esa carga. Y por eso nos dice a nosotros esto. Pero quiero decir, hermanos, que en medio de todo eso dice: pero mi palabra y lo que yo hablé fue acompañada con demostración de poder y de espíritu. Demostración del espíritu y de poder. Porque el reino de Dios no son palabras, el reino de Dios es poder de Dios. Es poder. Entonces el reino es poder. Poder de convertir el alma, poder de cambiar los pensamientos, poder de derrotar al enemigo, poder de sacar demonios, poder de sanar enfermos, poder de sacar de la pobreza a los seres humanos, cambiándole la mente, poder de Dios. Entonces Pablo dice que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios esté fundada su fe. Esta mañana, al estar predicando aquí, en mi corazón hay un profundo deseo y anhelo que el poder de Dios se manifieste en medio de nosotros. Que usted pueda ver el poder de Dios manifestado en su propia vida, hermano. Que lo vea manifestado, porque al Padre le ha placido, a esta congregación, a este grupo de discípulos, a pequeñitos, le ha placido al Padre darles el reino. Para que el reino se manifieste a través de la iglesia. El poder de Dios se manifieste a través de la iglesia. Es como Dios lo ha diseñado. Y es el gran anhelo divino que eso suceda en la tierra. No podemos esperar otra generación.
No podemos esperar a otra gente, no podemos esperar otro tipo de personas. En nosotros tiene que manifestarse el poder de Dios. Es ahora el tiempo de la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Entonces es importante que nosotros podamos aún tomar esto, no a la ligera, ni tampoco decir, bueno, ya sé de qué se trata y solamente es la Biblia, la palabra de Dios, ya sé de qué es. No. Que Dios nos ayude a que tengamos el respeto adecuado y que tengamos el temor a nuestro Dios. Y aquí temblaba Pablo porque Dios es también fuego consumidor. ¿Cuántos sabían eso? Que Dios es fuego consumidor. Algunos pueden burlarse de Dios. No recuerdo el nombre de un actor, ¿verdad? Creo que la mayoría de jóvenes de este siglo y de finales del siglo pasado ni lo conocieron. Es un actor de cine, hizo una película. Yo no me recuerdo ni el nombre ni el nombre de la película, nombre del actor ni el nombre de la película. Lo único que recuerdo es que en una escena él está. Es un hombre que se llama la película algo así como Rebelde. No me acuerdo cómo se llama. Y él dice, ¿dónde estás? Mátame pues, hace algo, mátame. Si estás ahí, mátame. Y todos, ¿y por qué dice eso? ¿Por qué decís eso? Todos los demás, los compañeros de la cárcel, ¿por qué decís eso? No te he dicho que me mates, pues. Termina él de hablar y después de decir todo eso se pone a reír. Y todos los demás le dicen, ¿y por qué dijiste eso? Que no te das cuenta, pues. No se dan cuenta. No hay nada. No hay nada. Aquí estoy. No hay nada. No se murió. No lo mató Dios según su petición. Entonces no está Dios. No es sino hasta el final de la película, cuando él está a punto de morir, que él invoca a Dios en la película. Pero esa película refleja y revela el pensamiento de muchos. Piensan que Dios, pueden jugar con él, con el nombre de Dios. Sí, puede ser que por un tiempo jueguen de esa manera, porque Dios es misericordioso. Dicen amén. Dios es misericordioso. Pero llega el tiempo cuando dice, no, ya no puedes jugar. Tenés que detenerte. Tenés que detenerte. Tenés que detenerte, si no podés hasta morir. Yo te puedo quitar la vida, así como te la he dado, te la puedo quitar. Detenete. No sigas en eso. Nuestro Dios es fuego consumidor también. Es amor, misericordioso. Por supuesto que sí. Pero tenemos que saber que también Él es fuego consumidor. Por eso temblaba Pablo ante el nombre del Señor y ante la palabra que Él daba. Tengo que avanzar rápidamente. El segundo factor decisivo para que esos discípulos avanzaran con la iglesia era que estaban experimentando continuamente el poder del reino de Dios. Estaban experimentando continuamente, digan conmigo continuamente el poder del reino de Dios. Por eso es que ellos estaban en esto. Ahora dice que el poder era para ser testigos. Me seréis testigos. Me seréis testigos. El poder no es para otra cosa. Es para ser testigos de Jesucristo. Testigos de dos maneras. Testigos con la palabra, con la vida, perdón. Testigos con la vida. Somos testigos con nuestra vida de Jesucristo. La Biblia dice en 1 Corintios 1:30 que Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Él es nuestra santificación. Cristo es nuestra santificación. Entonces tenemos que vivir ese estilo de vida, santidad. Hermano, la santidad, déjeme decir rápidamente que es importante, porque no solamente debemos de anunciar, sino que vivir el mensaje. El evangelio no solamente es para anunciarlo, sino para vivirlo. Por eso santidad no es solo dejar de hacer lo malo, sino hacer lo que Dios dice que es bueno. Santidad entonces no es solamente apartarme del mundo y esconderme, sino que es mostrarme al mundo obedeciendo los mandamientos del Señor. Algunos quisieran ser más ermitaños que santos del Nuevo Testamento, pero un santo es aquel que está en medio del mundo obedeciendo los mandamientos del Señor. No se esconde, sino que se muestra obedeciendo los mandamientos del Señor.
Santidad es una vida victoriosa contra la carne, el mundo y el diablo. Digan conmigo, una vida victoriosa. Wow. Dios nos dé una vida victoriosa, mi hermano. Dios nos dé una vida victoriosa. En santidad a veces se ha llegado a puntos de no comprensión en cuanto a la santidad. Por ejemplo, no es pecado ir al cine, pero es pecado ver pornografía. No es pecado ir al cine, pero es pecado depender del cine para mi gozo, para mí. Es pecado. ¿Dicen amén a eso? Porque yo creo que hace como 3 años fui al cine. He vivido estos 3 años sin ir al cine. La última vez que fui, hace como 3 años. No soy experto en películas porque no vivo de eso. Es decir, me preguntan tal película y digo, wow, fíjate que no sé. O sea, no como de eso, pues, o sea. Como dicen, a mí no me van a comer ellos, ¿ve? Entonces, soy un atrasado, un retrasado mental con respecto a las películas. Pero, alguna que otra sé algo de ella, alguna que otra sé. Pero, quizá alguien pueda tener el llamado a influenciar en esa área y está bien. Lo que nada más quiero decir es lo siguiente. No permitan que tal cosa se convierta en pecado en sus vidas y su conciencia vaya siendo rebajada a niveles en los cuales ya no hay santidad en usted. Sé de que hay buenas películas. De hecho, al día de ayer, el desayuno a los hombres, les invité a ver una película. Y la vamos a ver. Porque hay buenas películas. Así que hay de todo. Pero quizás lo que es bueno ahora no es lo que el mundo dice que es bueno. Habría que verlo. Sin embargo, lo que quiero decir es esto. También, tener novia para un joven adulto no es pecado. Pero sí es pecado la fornicación. Sí es pecado las relaciones fuera del matrimonio. Sí es pecado. Dicen amén. O sea que no es pecado tener novia. Aquí nunca hemos dicho, mire hermano, en la iglesia de Campamento de Dios dicen que es pecado tener novia. No, hemos dicho que es pecado tener una relación de caricias que casi sea relación sexual y decir, bueno, pero no pasó nada. O tener relaciones sexuales escondidas y decir, es mi novio, solamente que voy a tener el primer hijo con él. Como dicen en el sistema del mundo, en la clase así, de caché, ¿verdad? Que tienen novia y estoy pensando en casarme, ya tenemos 2 hijos, pero voy a ver si me caso. Eso sí es pecado. No es pecado tener amigas para un adolescente de 12, 13, 14, 15 años, pero sí es pecado tener novia. Sí es pecado tener novia. Porque ¿qué va a hacer con una novia a los 14, 15 años? ¿Qué va a hacer? ¿O qué va a hacer con un novio? Besarse. Quizás si se deja, como dice en la película Punto y Aparte, es que el hombre llega hasta donde la mujer le permite. Que es un gran machismo, por supuesto. ¿Qué va a hacer? Solo eso, porque no pueden hablar de tener un proyecto de vida, no. ¿Cuál es el proyecto que van a tener? Vamos a tener una... No tiene. ¿Para qué va a estudiar, hombre? Venite, vámonos mejor, venite. Eso pueden hablar, pero no de proyecto. Me estoy explicando lo que digo, hermano. Amén. No es pecado para un casado tener amigos o amigas del sexo opuesto, pero sí es pecado que su mejor amiga para un casado sea otra que no sea su esposa. Eso sí es pecado. Amén. Santidad. ¿Qué es santidad? Santidad es respetar a Dios. No es pecado que las hermanas usen pantalones de mujeres, ¿ve? Porque no pueden usar de hombre. Pero sí es pecado que con esos pantalones provoquen, sea tan provocativa, que casi muestren su ropa interior. Eso sí es pecado.
No es pecado que un hombre le gusten las mujeres, aunque tenga solo su esposa, pero sí es pecado que se le quede viendo a una mujer para codiciarla, aunque sea en revistas o en televisión. Eso es pecado. Yo no oigo amén. Las hermanas dicen amén. ¿Los hombres qué pasó pues? Hay evangélicos que se le quedan viendo a las mujeres como que son del mundo. No tiene sentido. ¿Qué es lo que está manifestando? Carne. Ahora vienen a la congregación y dicen, es que en esa iglesia no voy porque ahí se ponen pantalones las hermanas. Pues ¿para qué? Porque miren, lo provocan a uno y uno de hombre que va a poder. ¿Cómo que no va a poder? ¿Que no sos nacido de nuevo, hermano? Entonces que el Espíritu Santo te domine, hermano. Santidad. Pero santidad no solamente es dejar de hacer lo malo, es hacer lo que Dios dice que es bueno. Es comenzar a hacer lo que Dios dice que es bueno. O sea que lo malo no es solamente lo que decimos que es malo, sino que lo malo es no hacer lo bueno. Por ejemplo, es bueno ser amable con las personas. O sea que es malo ser rudo con las personas, ofensivo con las personas. Amén. Con las personas, dije con las personas, ¿verdad que dije con las personas? Los niños son personas. Sí, son personas. Entonces es malo gritarle a los niños y decirle que son tontos. Es malo, es pecado. Eso es falta de santidad. Hermanos, es bueno ganar nuestro dinero y nuestro salario. Es malo que solo pensemos en nosotros y es pecado que no pensemos en el necesitado y en el pobre. Amén. ¿Están aquí, iglesia del Señor viviente? Sí. Decir, bueno, gané un poco, voy a ver cómo comparto con aquel que está padeciendo necesidad. Más si mi hermano le voy a dar un empujoncito, aunque sea con poquito, pero este poquito, hermano, dele con todo, hermano, vamos adelante, va a salir adelante, hermano. Santidad con la vida. Aquí podríamos pasar toda la mañana sobre eso, pero no, hasta aquí llego. También tenemos que ser testigos no solo con la vida, sino con la palabra. Tenemos que anunciar el evangelio. Tenemos que anunciar el evangelio. Dios no nos ha llamado solamente a tener una vida, sino también a decir por qué somos como somos, a anunciar el evangelio. En 1 Corintios 1:23 dice el apóstol Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Predicamos a Cristo crucificado. Mas para los llamados, así judíos como griegos, judíos y gentiles, los llamados de Dios, no hay diferencia entre ellos. Para todos nosotros, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios, digan conmigo. Una vez más, iglesia, Cristo es poder de Dios. Entonces predicamos a Cristo. Por favor, no predique la iglesia, hermano. Predique a Cristo. Esta semana, cuando usted vaya y hable con sus amigos, quizás por años ha sido amigo y nunca le ha hablado de Cristo, es el momento de decirle, hermano, mira, no sé cómo le digo, no hermano, no, pero mira Roberto, o mira, no sé cómo se llama su amigo, o amigas, hemos sido amigos, pero nunca te había dicho esto, quiero que me perdones, oíste, pero quiero decirte que Cristo realmente puede cambiar tu vida y quiere perdonar tus pecados. Mis pecados, y yo que yo pecador, ¿me estás diciendo que soy pecador? No yo, la Biblia dice que verdad que todos somos pecadores y que necesitamos un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Cuántos están listos a hacer eso esta semana? Quizás no se lo ha dicho. Quizás usted ha dicho, mira, fíjate que tengo este gran problema, mira, anda a la iglesia vos. Anda a la iglesia vos. ¿Usted cree que eso le va a resolver los problemas a la gente? La iglesia no tiene poder, Cristo tiene poder. Cristo tiene poder. Dígale de Cristo a la gente. Dígale de Cristo a la gente. Cuando usted le hable de Cristo a la gente, usted le va a poner la expectativa donde debe ser. No en la iglesia, porque en la iglesia se va a desanimar, porque en la iglesia son un montón de gente imperfecta. La iglesia es imperfecta. Amén, hermano. Sí, como no, y claro que somos imperfectos. Ahí ya me agarro yo. El punto es que todos somos imperfectos, pero Cristo es nuestro Señor perfecto, único, grande, glorioso. Nuestro Señor, el que nos salve, que nos cambia, el que nos transforma. Así que hablemos de Cristo. Esta semana tenemos la oportunidad de decirle a otros acerca de Jesús. Dígale el nombre de Jesús. Mira, quiero hablarte de Jesús. Eso requiere valor. Eso requiere valor, hermano.
órelo, requiere valor. Tanto vivir en santidad como también no que la gente diga, hey, qué buena gente es Juan Manuel, mira, qué hombre, ¿no? Qué hombre más, qué bárbaro, qué hombre. Pero nunca se dan cuenta por qué yo vivo en esa manera. Hay que decirle por qué. Es porque Cristo ha hecho su obra en mí. Es porque Cristo hace la obra en usted. Por eso somos diferentes, no porque nosotros seamos tan buena gente, que somos tan buenos seguidores, somos tan fieles al Señor que lo seguimos a Él. No, es porque Él es tan bueno, Él es tan fiel, Él es tan perfecto que ha hecho su obra en mí. Así que lo exaltamos a Él. Él es digno de ser exaltado. Él es digno de ser alabado, hermano. Él es digno de que le demos un aplauso en este momento. Es digno de ser exaltado nuestro Rey. Amén. Así que tenemos que no solamente vivir, sino también anunciar. El testigo es el que vive y anuncia. Un testigo que tiene poder es aquel que vive y anuncia, poder espiritual para vivir y anunciar. Vivir en santidad y dar testimonio. Vivir en santidad y no ser de los que, es decir, vivir en santidad y no reírnos de los chistes obscenos que están diciendo los demás. Pero luego decirle, mira, ¿y qué te pasa? Introducir valientemente el nombre de Cristo ahí, eso requiere valor, hermano. Yo lo he experimentado. Requiere valor decir de Jesús cuando todos están, ¿verdad? El ambiente dice, no hombre, reíte, uy, que te ve fuera de onda y no te reís. Y se pone a reír usted y es más, hasta cuenta el chiste. Hay algunos que solamente medio le bajan el color, la intensidad del color y ya lo cuentan el chiste. Y sigue siendo obsceno el chiste, solamente que evangélico, ya chiste evangelicón, no evangelizado, pero evangelicón. No puede ser así. Tenemos que nosotros vivir en santidad, pero también decir, anunciar el nombre del Señor. Pero este poder no solamente es poder espiritual, es poder también territorial. No solamente es poder para ser testigos, es poder territorial. Jerusalén, Judea, toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Vean por favor, aquí hay una estrategia divina, una estrategia de Dios. Les digo, no se vayan de Jerusalén, comiencen en Jerusalén, después vamos con Judea, después vamos con después Samaria y después lo último de la tierra. Así lo vamos a hacer. Así va a ser la cosa, así que comiencen en Jerusalén. Comiencen en Jerusalén. Y así comenzó todo. Comenzó en Jerusalén, después saltó a Judea, después saltó, y así está el libro de los Hechos. Ya en el capítulo 8 está saltando a Judea. Cuando llegamos al capítulo 13 salta para todas partes. Aún en el 10 ya va hacia otro lugar, a lugares más allá de Israel. Por supuesto que eso así comenzó y ahora debe también así comenzar su vida. Usted tiene que dar testimonio en su propio lugar y luego ir expandiendo el testimonio. Por supuesto que la ciudad debe ser ganada para Cristo, Jerusalén. La nación debe ser ganada para Cristo, o debe ser testificado el reino de Dios en toda la nación, Judea, Samaria, y luego las naciones de la tierra también. Así que necesitamos nosotros pensar en manera territorial. Es un testimonio territorial. Diga conmigo, territorial. Vaya, esto es importante para usted ahora. Usted está en una universidad, ese territorio el Señor se lo entrega a usted. Ahora usted tiene que pensar territorialmente. Estoy en la universidad no solamente para sacar una carrera, estoy aquí en el colegio para sacar mi título. No, estoy aquí porque el Señor quiere que yo testimonio en este territorio. Este es mi territorio, voy a caminar en él. Usted camina en ese territorio donde usted está caminando. Usted es un testigo de Cristo porque el Señor ha decidido que usted sea testigo de Cristo en ese lugar. En su trabajo, usted camina en el trabajo, usted es un testigo de Cristo. Usted tiene su trabajo, por supuesto, para ganar su dinero y para sostener, pero usted es un testigo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así ha dicho el Señor, vosotros seréis mis testigos. Recibiréis poder y seréis mis testigos. Entonces hay que pensar territorialmente. Territorialmente. Este testimonio tiene que correr por este territorio. No es una cosa que se pierde. Claro, usted tiene su hogar, su familia, territorialmente. Tiene que pensar territorialmente. ¿Dónde viven mis familiares? ¿Dónde viven? Es territorios. El Señor quiere ganar territorios.
porque la tierra es del Señor, porque la tierra le pertenece a nuestro Señor Todopoderoso. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, entonces tienen que ir y vamos a ir ganando territorios. ¿Cuántos dicen amén? Así que nosotros estamos orando por el territorio de la zona metropolitana del Gran San Salvador de esta congregación. Oramos desde Lourdes, que vienen hermanos aquí a la congregación, desde Lourdes hasta San Martín, desde el occidente hasta el oriente. Esa es la zona metropolitana. Hermanos vienen de San Martín a esta congregación, hermanos que vienen desde allá, desde Lourdes, y oramos por ellos. Señor, bendice Lourdes, levanta el testimonio en los hermanos, que sean de esos que piensan territorialmente. Me toca a mí esto, voy a comenzar a trabajar en esta área. Dios dame esta área, Dios dame esta área. Y así podemos orar también por los que vienen desde Apopa hasta Santo Tomás. Hay hermanos con nosotros territorialmente. Entonces Dios quiere que nosotros pensemos territorialmente, de tal manera que, como dice la Escritura en el capítulo 5 de Hechos, versículo 28, yo estoy casi terminando mi mensaje esta mañana, ¿verdad? Porque debo de apurarme. No les mandamos que no enseñaran en ese nombre, y ahora han llenado Jerusalén de su doctrina. Oiga eso, han llenado Jerusalén. Están enojados los dirigentes religiosos. Dicen, les mandamos que no enseñen sobre ese nombre, en ese nombre. Y ahora han llenado Jerusalén. De eso se trata, llenar los territorios con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? O sea, vamos a salir en esa dimensión. Tercer lugar, y para terminar, ¿cuál es el tercer factor decisivo? Compromiso, viviendo comprometido con su misión, con la misión de Jesús hasta su regreso. Es un compromiso hasta su regreso. Por eso dice el versículo 9 al 11, que ellos lo vieron ascender a los cielos. Él ascendió, es Jesús que ha ascendido, subió a los cielos y está exaltado a la diestra del Padre en las alturas. Él reina desde los cielos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo el año pasado hablamos de Apocalipsis. Él está en los cielos, ascendido, reinando nuestro Señor. Él está reinando, definitivamente. Pero le preguntan entonces, la pregunta entonces que le hacen a los discípulos, los dos varones que se presentan ante ellos de vestidura blanca, le dicen, ¿y por qué están mirando al cielo? ¿Por qué están mirando al cielo? Esto es como decir, miren, no tienen que seguir especulando sobre el cielo. Tienen que ver nada más lo eterno, por supuesto que sí, porque Jesús está en el cielo y es real, pero tienen que ver su propia misión aquí en la tierra. Tienen que terminar la misión que Él les ha encomendado. Obedézcanle a Él, pues. Sean obedientes a Él. ¿Por qué están mirando al cielo con esa melancolía nada más? Sean obedientes al Señor. Amar al Señor no solamente es suspirar por Él, no es llorar por Él, es obedecerle a Él. ¿Me están oyendo lo que digo, hermanos? Hermanas, amar a Jesús no solamente es cantarle canciones bonitas y llorar con Él. No, es obedecerle a Él. Eso es amar a Jesús. Amar a Jesús significa obedecerle a Él. Si no le obedezco, no lo amo. Debo de saber eso. ¿Por qué miran al cielo? Ese mismo Jesús que fue llevado al cielo va a regresar. Va a volver, dice la palabra. Así vendrá. Así volverá. ¿Cuántos saben que Jesús volverá, hermanos? ¿Cuándo volverá Jesús? Cuando sea predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿Cuándo volverá el Señor? Cuando terminemos la tarea, cuando terminemos la misión, cuando terminemos lo que Dios nos ha encomendado a nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Oramos al Señor. Padre, muchas gracias, porque en esta mañana tenemos una misión, un llamado, un compromiso. Nos has hecho tus testigos, Señor. Nos has dado la identidad, nos has dado el reino como responsabilidad para extenderlo en toda la tierra. Aquí estamos, Señor. No lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Tú has prometido que recibiremos poder. Necesitamos tu poder, Señor. Yo quiero pedirles, hermanos, que en este momento haga una cortísima oración. Dígale al Señor: Padre, dame el poder del Espíritu Santo para ser testigo.
Dígale esa corta oración al Padre. Padre, dame el poder del Espíritu Santo para ser testigo esta semana. Dame el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Dame el poder del Espíritu Santo. Quita todo temor de mi corazón, Señor. Temor a los hombres, temor a la gente. Dame el poder, Señor. Permíteme ser amable, misericordioso, justo, recto. Anunciar el nombre de Cristo. Que mis labios tengan el honor y el privilegio de hablar de Cristo esta semana. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por estarnos enseñando. A ti sea la gloria, amado Dios eterno. Te damos la alabanza y la gloria solamente a ti, Señor. Amén, Señor. Y amén, Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios.